México. México. Población, idioma, habitantes y pueblos nativos. México es un país con una rica historia y cultura, hogar de una población diversa y una gran cantidad de pueblos indígenas. Esta respuesta explorará la demografía de México, incluyendo su población, idioma oficial, habitantes y pueblos nativos. Población de México. México es el 10º país más poblado del mundo, con una población estimada de 130.988.408 habitantes en agosto de 2024. Esto representa aproximadamente el 1.6% de la población mundial. Según el Censo de Población y Vivienda 2020, México tenía 126.014.024 habitantes. La población de México ha crecido significativamente a lo largo del siglo XX, pasando de 13.6 millones a 129.5 millones de habitantes. Idioma oficial de México. Si bien la Constitución de México no declara un idioma oficial, el español es el idioma de facto del país, hablado por más del 99% de la población. Esto convierte a México en el país con más hispanohablantes del mundo, por delante de Estados Unidos, Colombia y España. Pueblos indígenas de México. Además del español, México reconoce 68 lenguas indígenas, lo que lo ubica entre las 10 naciones con más lenguas originarias. Se estima que hay casi 7 millones de hablantes de alguna lengua indígena en México, y más de 25 millones de mexicanos se reconocen como indígenas. Estos pueblos indígenas tienen una rica historia y cultura, y han contribuido significativamente a la identidad de México. Algunas de las lenguas indígenas más habladas en México incluyen el náhuatl, maya, mixteco y zapoteco. Diversidad cultural en México. La presencia de tantos pueblos indígenas y lenguas habladas en México refleja la diversidad cultural del país. Esta diversidad se manifiesta en las tradiciones, costumbres, gastronomía y arte de las diferentes regiones de México. Conclusión. México es un país con una población diversa y una rica cultura. El idioma oficial es el español, pero también se hablan 68 lenguas indígenas, lo que refleja la herencia multicultural del país. La población de México ha crecido significativamente a lo largo de los años, y los pueblos indígenas continúan desempeñando un papel importante en la identidad del país. La diversidad cultural de México es una de sus mayores riquezas y una fuente de orgullo para los mexicanos. Distribución de la población en México por regiones. La distribución de la población en México es desigual, con una mayor concentración en ciertas regiones del país. Regiones con mayor concentración poblacional. Centro de México. Esta región, que incluye la Ciudad de México, el Estado de México y Puebla, concentra más del 25% de la población total del país. La Ciudad de México, con una población de alrededor de 9 millones de habitantes, es la ciudad más grande y poblada de México. Zona del Bajío. Esta región, que incluye estados como Guanajuato, Jalisco y Michoacán, también presenta una alta concentración poblacional. La zona del Bajío es conocida por su actividad industrial y agrícola, lo que atrae a la población. Sureste de México. Esta región, que incluye estados como Chiapas, Yucatán y Tabasco, tiene una población considerable, aunque menos concentrada que en el centro del país. Regiones con menor concentración poblacional. Norte de México. Esta región, que incluye estados como Chihuahua, Sonora y Baja California, tiene una población menos densa que el centro y el sur del país. El norte de México es una región con un clima árido y semiárido, lo que limita la densidad poblacional. Oeste de México. Esta región, que incluye estados como Nayarit, Colima y Sinaloa, también tiene una población menos densa que el centro del país. Factores que influyen en la distribución de la población. Recursos naturales. Las regiones con mayor disponibilidad de agua, tierra fértil y recursos minerales tienden a tener una mayor densidad poblacional. Actividad económica. Las regiones con mayor actividad industrial, comercial y agrícola atraen a la población. Infraestructura. La disponibilidad de servicios como transporte, educación y salud también influye en la distribución de la población. Clima. Las regiones con climas templados y húmedos tienden a tener una mayor densidad poblacional que las regiones con climas extremos. Consecuencias de la distribución desigual de la población. Desigualdad económica. Las regiones con mayor concentración poblacional tienden a tener mayores niveles de desarrollo económico, mientras que las regiones con menor densidad poblacional pueden experimentar mayores niveles de pobreza. Presión sobre los recursos. Las regiones con mayor densidad poblacional pueden experimentar una mayor presión sobre los recursos naturales, como el agua y la tierra. Migración interna. La desigualdad en la distribución de la población puede generar migración interna,
con personas que se trasladan de regiones con menor densidad poblacional a regiones con mayor concentración poblacional. En resumen, la distribución de la población en México es desigual, con una mayor concentración en ciertas regiones del país. Esta distribución se ve afectada por varios factores, como los recursos naturales, la actividad económica, la infraestructura y el clima. La desigualdad en la distribución de la población puede tener consecuencias negativas, como la desigualdad económica y la presión sobre los recursos. Densidad de población en las zonas menos pobladas de México. Las zonas menos pobladas de México, como los estados de Baja California Sur, Campeche y Colima, tienen una densidad de población mucho menor que el promedio nacional. Si bien el promedio nacional es de 64 habitantes por kilómetro cuadrado, estos estados tienen una densidad mucho más baja. Baja California Sur tiene una densidad de población de 15.5 habitantes por kilómetro cuadrado. Campeche tiene una densidad de población de 15.6 habitantes por kilómetro cuadrado. Colima tiene una densidad de población de 50.5 habitantes por kilómetro cuadrado. Es importante destacar que la densidad de población puede variar significativamente dentro de un mismo estado, con zonas rurales mucho menos pobladas que las zonas urbanas. En general, las zonas menos pobladas de México se caracterizan por tener una menor densidad de población, lo que se traduce en una menor presión sobre los recursos naturales y una mayor disponibilidad de espacio. Sin embargo, también pueden enfrentar desafíos como la falta de infraestructura, la escasez de empleo y la dificultad para acceder a servicios básicos. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.